En un pequeño y acogedor pueblo, donde el paso del tiempo se medía por el murmullo del viento entre los árboles y el crujir de las hojas en las calles empedradas, vivía una niña llamada Sara. Para ella, el reloj parecía detenerse en cada amanecer, dejando que las horas fluyeran como una brisa suave, dándole espacio para sumergirse en un mundo de fantasías y aplausos imaginarios. Era un lugar donde la vida avanzaba con parsimonia, mientras Sara crecía en silencio, envuelta en sus propios sueños, observada apenas por el bullicio lejano del pueblo. Sus padres siempre estaban ocupados, atrapados en la rutina de sus obligaciones diarias. La casa, grande y algo envejecida, parecía más un cascarón vacío que un hogar cálido. Las habitaciones permanecían en perpetuo silencio, llenas de un eco que se hacía más profundo cuando Sara se quedaba sola, lo que ocurría con frecuencia. Esa soledad calaba hasta el fondo de su ser, como un visitante indeseado que se instalaba a su lado, en cada rincón. Pero, cuando los últimos rayos de sol desaparecían tras la ventana, creando un espectáculo de luces anaranjadas y sombras alargadas, Sara encontraba su consuelo. Se refugiaba en su pequeña habitación, su santuario, y dejaba que su imaginación iluminara el vacío que la rodeaba. Aquella pequeña alcoba era mucho más que 4 paredes. Era un universo entero donde los sueños de Sara se entretejían con los colores suaves y cálidos de la luz que emanaba de una lámpara de escritorio. En las paredes colgaban carteles de bailarinas, eternamente congeladas en poses elegantes y gráciles, como si el tiempo las hubiera atrapado en un momento de perfección. Las fotografías en blanco y negro de espectáculos históricos reflejaban la majestuosidad de un pasado vibrante y mágico, mientras que el rincón donde reposaba un viejo tocadiscos parecía irradiar una energía propia, como si aquel objeto guardara en su interior todos los susurros y aplausos de las noches pasadas. Cuando el tocadiscos comenzaba a girar y una suave melodía se deslizaba por la habitación, Sara se dejaba llevar por la música, sintiendo cómo su cuerpo cobraba vida al ritmo de un pasodoble, un vals o incluso un tango. Sus pies se movían ligeros sobre el suelo, con la misma precisión y gracia que si se encontrara en un escenario real, frente a un público invisible que la observaba con asombro. Bailar era más que un pasatiempo, era la forma en que Sara se comunicaba con el mundo, el lenguaje secreto que utilizaba para expresar todo aquello que las palabras no podían abarcar. Cada giro, cada salto, cada movimiento fluido y delicado era una conversación silenciosa entre ella y el aire, que respondía vibrante al roce de su piel. Soñaba despierta con el día en que esas piruetas y pasos de baile pudieran romper las barreras de su pequeña habitación y volar más allá, hacia un escenario real, iluminado por luces brillantes y bajo el escrutinio de cientos de ojos atentos. Pero por ahora, sus sueños estaban confinados a esas 4 paredes. Aún así, cada noche, después de terminar su danza, Sara se sentaba en el borde de su cama, el cabello suelto cayendo como un velo sobre sus hombros, y apagaba el tocadiscos. Luego giraba la cabeza hacia la ventana, contemplando cómo la oscuridad se iba tragando los últimos restos del día. Era un momento de profunda introspección, en el que sentía que el mundo era más grande de lo que sus ojos podían ver, como si, de alguna manera, sus sueños y anhelos se mezclaran con la inmensidad del cielo nocturno. Mientras la niña seguía creciendo en silencio, como una flor que florece lejos de miradas curiosas, el bullicio del pueblo continuaba su curso sin detenerse en su existencia. Los padres de Sara, ajenos a la evolución de su hija, se movían por la vida como 2 figuras de cera, atrapadas en la monotonía de sus propios problemas. Marta, su madre, trabajaba incansablemente como enfermera en el hospital local. Los días se le escapaban entre las manos y las noches se volvían interminables. Su rostro, cansado y marcado por profundas ojeras, era el reflejo de una vida dedicada a cuidar de otros, mientras en casa apenas tenía fuerzas para cuidar de sí misma. Cada noche, cuando Marta llegaba a casa, parecía ser una sombra de la mujer que alguna vez fue. Entraba silenciosa, como para no romper el frágil silencio que dominaba el hogar, y apenas intercambiaba unas pocas palabras con Sara. Un buenas noches apresurado y cansado,
un intento de sonrisa que nunca alcanzaba a brillar, antes de desaparecer en su habitación. Allí se encerraba, buscando recuperar las energías para enfrentarse a otro día en el hospital, otro día de lucha constante contra el agotamiento físico y emocional. La niña observaba a su madre desde la distancia, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. La comprendía, aunque con la inocencia de su corta edad no alcanzaba a entender del todo por qué Marta parecía tan ajena a todo lo que sucedía en casa. Pero incluso en esas noches, cuando el silencio se volvía más pesado y la soledad parecía envolverlo todo, Sara no dejaba de soñar. Sabía, con la certeza inquebrantable de su corazón infantil, que algún día sus sueños se abrirían paso, como las notas de la música que se escabullen por las rendijas de las puertas cerradas, y llenaría de color el mundo más allá de su ventana. Marcos, el padre de Sara, no era un hombre de muchas palabras. Su vida transcurría en un constante agotamiento físico y mental, atrapado en la monotonía de la fábrica local, donde pasaba largas horas levantando pesados objetos, sometiendo su cuerpo a un esfuerzo que lo consumía cada día un poco más. Aquellas jornadas interminables lo dejaban exhausto, y cuando la carga se volvía insoportable, buscaba consuelo en el fondo de una botella. El alcohol, con su engañosa promesa de alivio, se convirtió en su refugio habitual, un escape temporal a la realidad que no hacía más que sumergirlo en un ciclo autodestructivo. Esa dependencia no solo afectaba su salud, sino también la atmósfera en el hogar. Lo que comenzó como una manera de adormecer su dolor y frustración, pronto se transformó en una fuente de conflictos. Las noches en la casa de los padres de Sara se llenaban de gritos y discusiones que reverberaban por las paredes, cargadas de reproches sobre deudas sin saldar, fracasos personales y recuerdos del pasado que preferían olvidar. Marcos y Marta, dos personas que alguna vez compartieron sueños y esperanzas, ahora no encontraban más que diferencias. Sus voces, ásperas y cortantes, se cruzaban en el aire como espadas, hiriéndose mutuamente sin piedad. En medio de aquella tormenta emocional, Sara se sentía pequeña e indefensa. Se escondía en su cuarto, con las manos tapándose los oídos, tratando de ahogar los gritos que se colaban a través de las paredes delgadas. Las palabras de odio y resentimiento rebotaban en su mente, llenándola de una sensación de vacío, como si todo lo bueno que alguna vez hubiera existido entre sus padres se desvaneciera lentamente. Cada pelea, cada reproche, era una punzada más de ansiedad que se clavaba en el corazón de la niña, haciéndola sentir aún más invisible e ignorada. El único momento de paz que encontraba era cuando se sumergía en la danza. Encerrada en su habitación, lejos del caos del hogar, la música y sus movimientos se convertían en un escudo que la protegía del mundo. Cada paso que daba la alejaba un poco más de los gritos, cada giro la hacía sentir más libre. Bailar no era solo una forma de expresarse, sino una manera de despejar su mente, de transformar la tristeza y la rabia en arte. En esos momentos se sentía más viva y más fuerte, como si el dolor que se acumulaba en su pecho pudiera disiparse con cada compás. Los años pasaron y el hogar se convirtió en una prisión de la que Sara anhelaba escapar. Su relación con sus padres nunca llegó a ser cercana. Las brechas entre ellos se volvieron abismos que no podían ni querían cruzar. El tiempo moldeó a la pequeña niña en una joven de voluntad firme y convicciones claras. La soledad y el desamor la fortalecieron, y aquel fuego interno por la danza ardía más intenso que nunca. Soñaba con una vida diferente, una donde las peleas no la despertaran en medio de la noche y donde pudiera ser más que una simple espectadora en un mundo que la ignoraba. Finalmente, llegó el día que había estado esperando. Al despuntar el alba, cuando los primeros rayos de sol teñían de dorado su habitación, Sara se levantó con una decisión inquebrantable. Había cumplido 18 años. Se miró en el espejo, observando con detenimiento la transformación que el tiempo había traído consigo. La niña que alguna vez se escondió de los gritos y se aferró a sus sueños, era ahora una joven decidida a liberarse de las cadenas de su hogar. Aquel día, Sara se iría. Por fin daría el paso que tanto había postergado
y dejaría atrás todo lo que la había mantenido anclada. Se movió por la habitación con una mezcla de nostalgia y resolución, recorriendo con la mirada cada uno de los carteles de bailarines que habían sido sus amigos silenciosos durante tantos años. Les dedicó una última mirada de agradecimiento antes de dirigirse al rincón donde reposaba el viejo tocadiscos. La melancolía la envolvió al imaginar todas esas noches en las que había soñado en grande al compás de su música. Guardó con delicadeza algunos discos en su mochila, junto a un par de libros de danza y los trajes de baile que tanto amaba. No podía llevarse mucho, pero aquellos objetos representaban su esencia, su historia y sus anhelos. Con cada objeto que empacaba, sentía que se desprendía de una parte de su vida, pero también se preparaba para recibir todo lo que vendría. Bajó las escaleras de puntillas, sin hacer ruido, como si temiera que el crujido de la madera pudiera despertar a sus padres. Se detuvo un momento en el último peldaño y miró hacia atrás. Las paredes del hogar, antaño llenas de vitalidad y promesas, ahora parecían desmoronarse bajo el peso del tiempo y el abandono. Sus padres aún dormían, exhaustos, atrapados en un ciclo que Sara se negaba a perpetuar. No quiso despertarlos. Sabía que las despedidas serían dolorosas y que cualquier intento de retenerla solo dificultaría más su partida. Así que dejó una nota en la mesa de la cocina, escrita con letras temblorosas pero firmes. En ella agradecía todo lo que le habían dado, a pesar de los momentos difíciles, y prometía que algún día se sentirían orgullosos de ella. Les aseguraba que estaría bien y que los recordaría siempre con cariño, pero que necesitaba buscar su propio camino. Salió de la casa con el corazón latiendo desbocado. Una vez afuera, respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Observó cómo las hojas de los árboles se agitaban suavemente con la brisa, como si el mundo le diera la bienvenida a su nueva vida. Aquella sensación de libertad era nueva, poderosa. Caminó hacia la parada del autobús con pasos decididos, cada uno de ellos alejándola del pasado y acercándola a su futuro. Abordó el autobús que la llevaría a la gran ciudad más cercana, donde planeaba comenzar su carrera como bailarina. Con cada kilómetro que recorría, sentía que el peso de su historia quedaba atrás, y su corazón se llenaba de esperanza y de la promesa de nuevas oportunidades. El paisaje cambiante a través de la ventana reflejaba su propia transformación. Por primera vez, en mucho tiempo, Sara sonrió. Sabía que ese era solo el comienzo de la vida que siempre había soñado. Tras abandonar el hogar que la vio crecer, Sara se adentró en un mundo nuevo, lleno de posibilidades y desafíos. La pequeña ciudad a la que se trasladó bullía con la energía de las personas que iban y venían, cada una inmersa en su propio universo. Era un lugar mucho más vivo y dinámico de lo que había conocido. Sin embargo, los primeros días no fueron fáciles. La soledad se hizo presente, y la incertidumbre de no saber si había tomado la decisión correcta se asomaba en cada esquina. Con una maleta a medio llenar y su corazón dividido entre la nostalgia y la esperanza, Sara comenzó a buscar un trabajo que le permitiera mantenerse y quizás ahorrar para clases de danza. En su búsqueda, recorrió las calles adoquinadas del centro, observando escaparates y buscando algún letrero que indicara una oportunidad. Sus pasos la guiaron hasta una pintoresca cafetería ubicada en una esquina concurrida. Desde afuera, el lugar exudaba calidez. Las ventanas grandes dejaban ver un interior acogedor, decorado con estanterías llenas de libros y mesas de madera oscura. El aire estaba impregnado de un suave aroma a café recién molido y dulces horneados. Algo en ese ambiente hizo que la joven sintiera un latido de curiosidad y se animara a entrar. El dueño del café, un hombre de rostro amable y mirada serena llamado Alonso, la recibió con una sonrisa cordial. La joven, con la timidez de quien se aventura en un terreno desconocido, preguntó si había alguna vacante disponible. Alonso, observando el entusiasmo y la chispa en los ojos de Sara, no tardó en darse cuenta de que ella era la persona que había estado buscando. Aunque la muchacha no tenía experiencia como camarera, se notaba que tenía una energía especial, una luz que podría aportar al lugar. Aquel día, Alonso decidió darle una oportunidad,
confiando en que esa chispa sería suficiente para aprender rápido las tareas. Así fue como Sara se integró en la dinámica de la cafetería. Al principio, sus manos temblaban un poco al sostener las tazas y los platos, y a menudo se equivocaba con los pedidos. Pero cada error fue una lección, y la joven pronto dominó el arte de servir café con destreza y simpatía. Su sonrisa genuina y su manera atenta de escuchar a los clientes la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del lugar. Los clientes habituales se acostumbraron a verla deslizarse entre las mesas con pasos ligeros, como si bailara. Sus días transcurrían entre el bullicio de las conversaciones, el tintineo de las cucharillas y el murmullo relajante del café que se vertía en las tazas. A diferencia del ambiente gris y opresivo de su hogar anterior, la cafetería era un refugio lleno de vida, donde se sentía acompañada y, por primera vez en mucho tiempo, apreciada. El local también tenía una característica especial que captó la atención de Sara desde el primer día: un pequeño escenario en una esquina, apenas elevado del suelo, que acogía a músicos locales durante los fines de semana. El sonido de guitarras, pianos y voces llenaba el aire de melodías que resonaban en el corazón de la joven, recordándole que había llegado a un lugar donde la creatividad podía florecer. Durante sus horas libres, Sara se sentaba en una de las mesas cercanas al escenario, observando con fascinación cómo aquellos artistas se perdían en su música, expresando sus emociones de forma tan abierta y libre. Un día, mientras limpiaba las mesas después del cierre, creyendo que estaba sola, se dejó llevar por el impulso de bailar. El local estaba vacío, las sillas apiladas y el suelo recién barrido. Sin embargo, el silencio parecía estar lleno de posibilidades. Con los ojos cerrados, Sara comenzó a moverse al ritmo de una melodía que resonaba solo en su mente. Sus pies flotaban por el suelo de la cafetería, sus brazos se extendían con elegancia y su cuerpo giraba con la misma pasión que había cultivado durante años en su habitación. No se dio cuenta de que Alonso la observaba desde la puerta de la cocina. El dueño del café quedó cautivado por la gracia y la naturalidad con la que Sara se movía, como si la danza fuera una extensión de su ser. Al día siguiente, Alonso se acercó a ella con una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida. Había visto su talento y estaba convencido de que el pequeño escenario de la cafetería debía albergar más que música. ¿Qué te parecería hacer una pequeña presentación de baile este fin de semana? Component Placement, le preguntó con una sonrisa. Sara se quedó inmóvil, sorprendida. Los latidos de su corazón se aceleraron al escuchar esas palabras. Nunca había pensado en mostrarse públicamente de esa manera, pero la idea comenzó a latir con fuerza en su interior, reavivando la pasión que la había llevado a dejar su hogar. Aceptó la propuesta con una mezcla de nervios y entusiasmo. Los días previos a su actuación se sintieron como un torbellino de emociones. Pasó las noches ensayando después del trabajo, perfeccionando cada movimiento y coreografiando la rutina que presentaría. Imaginaba los aplausos y la mirada de expectación del público, pero también luchaba contra el miedo de fracasar. Finalmente, llegó el gran día. El pequeño escenario, decorado con luces tenues y una cortina de fondo que ondeaba suavemente, se convirtió en el centro de atención. Cuando Alonso anunció la presentación de Sara, la joven respiró hondo y se dirigió al escenario con la frente en alto. La música comenzó a sonar, y en cuanto sintió el primer acorde, todos sus temores se desvanecieron. Se dejó llevar por la melodía. Sus movimientos fluyeron con naturalidad, y su cuerpo contó la historia que sus palabras nunca habían logrado expresar. Al finalizar la actuación, un ensordecedor aplauso llenó la sala. Los clientes, asombrados por la gracia y la emoción que emanaban de cada paso de Sara, se pusieron de pie para ovacionarla. Fue en ese momento cuando comprendió que su vida había dado un giro. La decisión de marcharse de casa había valido la pena. Había encontrado un lugar donde su pasión no solo era aceptada, sino celebrada. A partir de entonces, Alonso convirtió sus presentaciones en un evento semanal, atrayendo a más visitantes que querían verla bailar. Cada actuación la llenaba de más confianza, y la cafetería se transformó en su nuevo hogar. Experimentó con diferentes estilos de baile, desde flamenco hasta jazz,
y se atrevió a mezclar elementos de danza contemporánea con los clásicos. Los rostros sonrientes y las voces que se acercaban a felicitarla después de cada show la motivaban a seguir explorando y a mejorar cada día más. Con cada nuevo paso, Sara sentía que construía un puente sólido hacia el futuro que siempre había soñado. Un futuro donde la danza fuera su forma de vida y su manera de brillar ante el mundo. Una tarde de otoño, cuando las hojas secas cubrían las aceras como una mullida alfombra dorada, la vida de Sara cambió de forma inesperada. La estación avanzaba lentamente y el aire comenzaba a traer el leve perfume de la llegada del invierno. Las ramas de los árboles desnudas se mecían al compás del viento, dejando caer los últimos vestigios de color en las calles adoquinadas. Dentro del café, el ambiente contrastaba con el exterior. La calidez de las luces tenues y el bullicio alegre de los clientes habituales ofrecían un refugio acogedor contra el frío que se filtraba por las ventanas. Sara acababa de terminar otra de sus presentaciones. El escenario aún vibraba con la energía de su danza, y su respiración, ligeramente acelerada, dejaba escapar una sensación de plenitud y satisfacción. Las mesas llenas de espectadores aplaudían con entusiasmo, pero esa noche algo fue diferente. Entre el público, Sara notó una mirada que no había percibido antes. Era una mirada nueva, intensa, como si se abriera paso a través de la multitud para encontrarla a ella, y solo a ella. Al fondo del salón, un joven vestido con un modesto uniforme mecánico se destacaba entre los asistentes. Su atuendo contrastaba con el de los demás, pero era su expresión la que realmente llamaba la atención. Sus ojos, llenos de admiración y una especie de reverencia silenciosa, seguían cada movimiento de Sara, como si estuviera presenciando algo extraordinario. Aquella intensidad en su mirada hizo que el corazón de la joven bailarina latiera un poco más rápido, pero no por el esfuerzo físico, sino por algo diferente, una conexión que aún no comprendía. Después de terminar su presentación y recibir las felicitaciones de algunos clientes habituales, Sara lo vio acercarse con paso decidido, pero ligeramente vacilante. Al estar frente a ella, el joven parecía un tanto nervioso, pero su voz, suave y sincera, rompió el hielo. «Tu baile fue simplemente increíble», murmuró, su voz profunda pero dulce, cargada de sinceridad. Nunca había visto algo así. Fue como ver la música en movimiento, como si estuvieras pintando con el aire. Sara, acostumbrada a las palabras de elogio, sintió que éstas, pronunciadas con tal franqueza, resonaban de una forma distinta en su interior. La sonrisa que le dedicó fue cálida y agradecida, reflejando más de lo que podría decir con palabras. Aquel extraño no era un crítico de arte, ni un bailarín que entendiera los entresijos de la danza, pero en su expresión se leía un respeto genuino hacia lo que ella hacía, algo que no siempre encontraba. «Gracias», respondió, sintiendo una chispa de curiosidad encenderse en su interior. «No es muy común ver a alguien tan cautivado por el baile. ¿Te gusta la danza?» Él se presentó como Diego, y con una sonrisa tímida, le confesó que había llegado al café por casualidad. Tras un día agotador de trabajo en el taller local, había decidido detenerse para tomar un café y relajarse un poco, sin imaginar que se encontraría con un espectáculo tan hipnotizante. Sin embargo, desde el momento en que la había visto moverse por el escenario, no había podido apartar la vista. Así comenzó una conversación fluida, donde ambos descubrieron que, a pesar de tener vidas tan distintas, compartían una misma sensibilidad hacia el arte y la belleza de las pequeñas cosas. Durante las semanas siguientes, Diego se convirtió en un rostro familiar en el café. Al principio, llegaba para verla bailar, ocupando siempre la misma mesa al fondo, la más cercana al escenario. Pero poco a poco, comenzó a quedarse después de las actuaciones para hablar con ella, a veces durante largos ratos. Esos momentos se convirtieron en pequeños oasis de calma en las vidas de ambos. Conversaban sobre sus sueños, sus miedos y sobre el lugar que el arte ocupaba en sus vidas. Diego, aunque no era artista, se deleitaba con las historias que Sara le contaba sobre la danza, las coreografías y la conexión que sentía con la música.
A su manera, también veía la belleza en el mundo, en la perfección de un motor bien ajustado, en el suave ronroneo de un coche funcionando a la perfección después de un largo día de reparaciones. Por su parte, Sara encontraba en él una presencia reconfortante. Diego era sencillo y directo, con una honestidad desarmante que la hacía sentirse segura. Cuando él se acercaba después de cada actuación para felicitarla, Sara sentía que sus palabras no eran simples cumplidos vacíos, sino reflejos genuinos de su aprecio. Pronto, los encuentros en el café dieron paso a citas fuera del trabajo. Paseaban por los parques de la ciudad, conversando bajo los árboles, cuyos colores otoñales daban lugar a paisajes de ensueño. Compartían cenas improvisadas y, en ocasiones, se quedaban en silencio, disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de decir nada. El vínculo que se formó entre ellos se fortaleció rápidamente. Cada uno aportaba algo especial al otro. Diego admiraba profundamente la valentía y la determinación con la que Sara había dejado su hogar y perseguía su sueño, y ella encontraba en él un apoyo constante, alguien que creía en ella incluso cuando las dudas la asaltaban. Cuando la presión de su pasión se volvía abrumadora, Diego siempre tenía las palabras justas para recordarle que lo que hacía era valioso. Aquella conexión profunda y sincera fue transformándose en algo más grande. En un acto espontáneo, una noche en la que las estrellas brillaban con especial claridad, Diego tomó la mano de Sara y, con el corazón desbordante de sentimientos, le propuso matrimonio. Las palabras salieron torpes y apresuradas, pero la emoción en sus ojos hablaba por sí sola. «Quiero que estemos juntos para siempre, Sara. No puedo imaginar mi vida sin ti». La joven, sorprendida pero llena de una certeza que nunca antes había sentido, aceptó sin dudarlo. En el fondo de su corazón, supo que había encontrado en Diego más que un compañero. Era su amigo, su confidente, la persona que le daba fuerzas para seguir adelante y con quien podía soñar con un futuro compartido. Para ambos, su encuentro había sido más que una simple casualidad. Era el destino guiándolos hacia el amor que ambos merecían. Así, su vida juntos comenzó, y el amor que se profesaban se convirtió en la nueva ancla de Sara. Cada día juntos era un paso más hacia un futuro brillante, donde cada uno de ellos se completaba y apoyaba al otro. La cafetería seguía siendo su lugar de trabajo y de arte, pero ahora, cuando Sara bailaba, sabía que en el público siempre habría alguien mirándola con devoción y amor inquebrantable. El encuentro con Diego no solo le había dado un nuevo motivo para seguir bailando, sino también un hogar en el corazón de alguien que la valoraba tal como era. La boda de Sara y Diego fue una celebración modesta, alejada de cualquier tipo de ostentación o lujo, pero repleta de emociones sinceras y de una calidez que irradiaba a todos los presentes. El salón donde se llevó a cabo la ceremonia estaba decorado con flores silvestres recogidas por la pareja esa misma mañana. Las mesas, cubiertas con manteles sencillos, estaban adornadas con velas y pequeños ramos que llenaban el aire de un suave aroma a lavanda. Amigos cercanos y familiares se congregaron para ver cómo ambos se prometían amor eterno, no solo con las palabras formales de los votos matrimoniales, sino también con miradas cargadas de una promesa silenciosa, la de permanecer juntos, enfrentando la vida mano a mano, pase lo que pase. Durante la ceremonia, Sara y Diego se miraron a los ojos y, con voces serenas pero firmes, se prometieron superar cualquier desafío que la vida les presentara. Acordaron amarse a pesar de las adversidades, mantener la fe en ellos mismos y en sus sueños, y por encima de todo, ser compañeros fieles en cada momento. No necesitaban nada más que esa certeza de que juntos podrían enfrentar lo que fuera. Sus amigos y familiares los aplaudieron con lágrimas en los ojos, sabiendo que su unión era genuina, construida con paciencia y cariño. La pequeña recepción posterior estuvo llena de risas, música y el sonido de copas brindando por el futuro brillante que les esperaba. Sara, con un vestido sencillo pero hermoso, y Diego, con un traje ajustado que resaltaba su figura trabajada, bailaron juntos por primera vez como marido y mujer, y aunque él tropezó un par de veces,
Ella lo sostuvo, riendo y sintiendo que, en esos pasos imperfectos, se encontraba la esencia de su relación. Después de la boda, se mudaron a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. El hogar, acogedor y luminoso, se convirtió en su santuario. Tenía un jardín delantero rodeado de setos bajos y un patio trasero donde plantaron flores y pequeños arbustos. La luz del sol se filtraba por los grandes ventanales de la sala, inundando de calidez cada rincón. Para Sara, este nuevo lugar representaba la paz y la estabilidad que nunca había tenido en su infancia. Era un lugar donde sentía que sus raíces finalmente podían hundirse en la tierra fértil del presente, dejando atrás la angustia y el dolor de antaño. La vida con Diego estuvo llena de descubrimientos. Cada día parecía traer consigo una nueva aventura, un pequeño detalle que añadía matices y colores a su vida juntos. Diego, que era un hombre práctico y de pocas palabras, se esforzaba en crear un ambiente donde Sara pudiera florecer como bailarina y como persona. Aunque siempre bromeaba con tener 2 pies izquierdos y nunca se atrevía a moverse al ritmo de la música, apoyaba incondicionalmente la pasión de Sara por la danza. Tanto es así que un día, tras semanas de planificación secreta, sorprendió a su esposa con un espacio especial en su casa, un pequeño estudio de danza que él mismo acondicionó. El estudio tenía el suelo de madera pulida y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural del día. Cuando Sara vio la habitación por primera vez, con una barra de baile instalada a un lado y espejos a lo largo de la pared, sintió un nudo en la garganta. El esfuerzo y la dedicación de Diego estaban reflejados en cada detalle, desde las suaves cortinas blancas hasta la pequeña repisa con altavoces para que ella pudiera reproducir su música favorita. Ese lugar se convirtió en su refugio personal, un espacio donde podía dejar volar su imaginación y sumergirse en la danza como nunca antes. Con el tiempo, el estudio no solo fue un lugar de práctica, sino también un punto de encuentro para la comunidad. Sara comenzó a dar clases de baile a los niños del barrio y más adelante a algunos adultos interesados en aprender. Sus clases se llenaban rápidamente de risas y movimientos torpes que poco a poco se convertían en pasos coordinados. Compartir su pasión con otros le brindó una satisfacción enorme, y ver a sus estudiantes progresar la llenaba de orgullo. Además, estas lecciones representaron una fuente de ingresos adicional que les permitió a ella y a Diego darse ciertos lujos modestos, como cenar fuera o hacer pequeñas escapadas de fin de semana. Diego, a menudo, la observaba en silencio desde la entrada del estudio, con una taza de té en la mano y una sonrisa serena. Miraba a su esposa moverse con gracia y dedicación, y no podía evitar sentirse asombrado por su talento. Se sentía profundamente afortunado de poder compartir su vida con alguien tan apasionado. Algunas tardes, después de una larga jornada de trabajo en el taller, se quedaba sentado en el pequeño banco junto a la puerta, simplemente escuchando la música y dejando que la vista de Sara bailando disipara todo el cansancio acumulado en sus músculos. Sus tardes en casa eran tranquilas y plenas. Después de cenar, se sentaban en el jardín bajo el cielo estrellado, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Diego, con su guitarra en mano, tocaba melodías suaves, mientras Sara bailaba descalza sobre la hierba, sintiendo el roce de las hojas y el suelo húmedo bajo sus pies. Eran momentos mágicos, de una simplicidad casi poética, donde todo parecía estar en equilibrio. Sin embargo, como toda historia de amor, la felicidad no estaba exenta de dificultades. Una sombra se cernió sobre su vida un día de otoño. Habían ido al médico para un chequeo rutinario, llenos de ilusión. Hacía meses que hablaban de formar una familia, soñaban con llenar la casa de risas infantiles y con enseñarles a sus futuros hijos a ver la belleza en el mundo que los rodeaba. Pero cuando el médico les entregó los resultados, la noticia fue un golpe inesperado. Sara tenía una condición que le impedía quedar embarazada. Las palabras, frías y técnicas, resonaron en su mente como un eco interminable. El consultorio, con sus paredes blancas y estériles, se convirtió en un lugar opresivo y sofocante. Diego le tomó la mano, apretándola con suavidad, intentando transmitirle la fuerza que él mismo sentía desvanecerse ante la noticia.
El regreso a casa fue en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Sara, que había crecido soñando con formar una gran familia, sintió cómo algo dentro de ella se quebraba. Al llegar, se dirigió directamente al estudio y cerró la puerta tras de sí. Pero esa vez, el espacio que siempre le había proporcionado consuelo y alivio no logró calmarla. Se dejó caer lentamente hasta quedar sentada en el suelo, apoyando la frente contra el espejo frío. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, mientras un dolor agudo le oprimía el pecho. Se sentía vacía, como si toda la esperanza se hubiera esfumado en un instante. Diego, manteniendo su distancia al principio, finalmente entró al estudio y la encontró acurrucada, su cuerpo temblando de angustia. Con pasos lentos y cuidadosos, se acercó y la abrazó con ternura. No dijo nada al principio, simplemente la sostuvo, dejando que su presencia le recordara que no estaba sola. «Siempre nos apoyaremos, sin importar lo que nos depare la vida», murmuró con voz suave, acariciando su cabello. «Nuestros sueños pueden cambiar de forma, pero mientras estemos juntos, encontraremos la manera de ser felices». Sara se aferró a él con fuerza, dejando que sus palabras fueran el bálsamo que necesitaba. Aunque su sueño de tener una familia se había desvanecido de golpe, supo que, de alguna manera, encontrarían un nuevo camino. Quizás tendrían que crear una familia de una forma diferente, o quizás se dedicarían a apoyar a otros, a compartir su amor y cuidado de una manera distinta. Pero lo que no cambiaría era su amor inquebrantable y la promesa que se habían hecho: seguir juntos, pase lo que pase. Los días siguientes, a pesar de los intentos de Diego por acercarse y sugerir otros métodos para ser padres, Sara comenzó a apagarse. Era como si la noticia de la infertilidad hubiese encendido un interruptor de tristeza que opacaba todo lo demás. Con el pasar de los meses, sintió que su pasión por la vida y la danza se desteñían. Diego notó los cambios e intentó apoyarla. Propuso viajes y nuevos proyectos para intentar encender la chispa de luz que Sara comenzaba a perder. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron recibidos con indiferencia. La mujer redujo sus actuaciones y clases, se recluyó en su hogar y perdió la sonrisa. Las interacciones con Diego se volvieron tensas y limitadas. Cuando estaba sola, sus pensamientos derivaban hacia preguntas sobre el significado de sus esfuerzos y deseos. Todo lo que alguna vez llenó su vida de significado y propósito, ahora le parecía indiferente. Al verla sufrir, Diego se sintió impotente. Intentó hablar con ella y entender lo que pasaba, pero cada conversación terminaba en lágrimas o silencio. El estudio, que alguna vez había estado lleno de música y risas, se convirtió en un lugar silencio y vacío. Los años pasaron, y la casa dejó de ser un cálido hogar. Se llenó de quejas y discusiones. Ambos habían aceptado que no tendrían hijos. Durante un tiempo, Diego intentó convencer a Sara de buscar ayuda profesional, pero la mujer era terca y obstinada. No creía que ningún especialista pudiera ayudarla con su depresión. Los días trajeron consigo riñas tontas y triviales que los separaron cada día más. Una noche, Diego comenzó a quejarse mientras buscaba por la cocina sus anteojos de ver. «Cada vez que las necesito, es como jugar al escondite. ¿Las has visto en alguna parte?», le preguntó a una sombría Sara. Su esposa, sin levantar la vista de su tejido, respondió con un toque de ironía en su voz. «Quizás querían escaparse de ti. Deberías revisar la mesa. Ayer leíste el periódico ahí». La búsqueda fracasó y Diego, molesto, respondió: «Al menos ellas se toman la cortesía de marcharse. Por cierto, no estaban ahí». Esas pequeñas riñas eran su ritual diario, junto con el té de la mañana que tomaban mirando el jardín vacío de niños. A pesar de todo, Diego seguía siendo atento y cada día le abría la puerta a Sara cuando ella salía a sus clases de baile. Se despedía con un casto abrazo y esperaba a que volviera. Después de un tiempo, no obstante su avanzada edad, Sara había vuelto a bailar, no tanto como en su juventud, pero aún encontraba en la danza algo reconfortante. Las noches, habitualmente silenciosas, a veces volvían a llenarse con música que emanaba del viejo tocadiscos. Cuando eso sucedía,
Diego la volvía a mirar como aquel joven embelesado que alguna vez había entrado a una cafetería buscando consuelo. Fue el amor lo que los mantuvo unidos a pesar de todo. El amor y el hábito de vivir juntos los hicieron capaces de soportar la soledad de la vejez y encontrar consuelo en los momentos tranquilos que pasaban uno al lado del otro. Una noche, mientras Diego intentaba sintonizar una vieja radio que carecía de piezas para reproducir música sin interferencias, Sara se sintió especialmente cansada. Estaba sentada en una silla, meciéndose con los suaves sonidos del altavoz, cuando de repente sintió un dolor agudo en el pecho. Al principio pensó que era solo cansancio o estrés después de un largo día, pero el dolor se intensificó y se dio cuenta de que era algo más grave. Intentó levantarse para llamar a Diego, pero sus piernas no cooperaron. Diego, al oír el ruido, se giró y la vio tratando de agarrar algo cercano para estabilizarse. Corrió hacia ella y la ayudó a sentarse. «Sara, ¿qué ocurre? ¿Estás bien?». Su voz sonó llena de preocupación genuina. «No lo sé», susurró tratando de respirar profundamente. «Mi pecho duele. No puedo respirar correctamente». Diego no perdió el tiempo. Sabía que cada minuto contaba. Llamó a una ambulancia, le explicó brevemente la situación y describió sus síntomas. Pronto llegaron los paramédicos, evaluaron rápidamente a la mujer y la llevaron al hospital para un examen más detenido. Al quedarse solo, el hombre se sintió impotente. Se sentó en la sala vacía, mirando la silla donde había estado su esposa, con el corazón oprimido por el miedo. El tiempo que transcurrió esperando una llamada del hospital se le hizo eterno. Finalmente sonó el teléfono y el médico le informó que Sara tenía graves problemas cardíacos y necesitaba una cirugía urgente. Las palabras «ataque cardíaco» hicieron temblar a Diego, pero se recompuso y condujo hasta el hospital para estar con Sara. Allí, sentado junto a la cama donde su esposa yacía inconsciente y conectada a monitores, el hombre le tomó la mano y le habló, aunque ella no podía oírlo, asegurándole que todo estaría bien, que él estaba allí, que no se iría. Rezó para que juntos pudieran superar esta repentina prueba que tan cruelmente había perturbado su vida pacífica. La condición de Sara después de la cirugía era crítica pero estable. Debía quedarse un tiempo bajo observación. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y el constante ruido de los equipos médicos, se convirtió en su refugio temporal. Diego pasaba la mayor parte del tiempo junto a su cama, leyéndole, hablando o simplemente sentado allí tomándole la mano. Hacía su mejor esfuerzo por no demostrar lo preocupado, cansado y ansioso que se sentía. Una noche, mientras la tenue luz de la lámpara del hospital iluminaba la habitación, comenzó a reproducirse un espectáculo de danza popular en un pequeño televisor montado en la pared frente a la cama de Sara. El hombre, al notar el interés de su esposa, se acercó al televisor para subir el volumen. La pantalla cobró vida con coloridas imágenes de bailarines, cuyos movimientos estaban llenos de pasión y energía. Sara observó a los bailarines y sus ojos se iluminaron al instante. Sonrió soñadoramente y volvió la cabeza hacia su esposo. «Sabes, Diego, siempre quise bailar en un espectáculo como ese. Me habría encantado hacerlo contigo», dijo y agregó, «es una pena que nunca hayas aprendido a bailar». Diego sonrió lleno de ternura y se sentó en el borde de la cama. «Siempre he tenido dos pies izquierdos en la pista de baile, pero sé que tú habrías sido una estrella, Sara. Siempre has sido mi estrella». Sara asintió levemente, inclinando la cabeza. Su mirada recorrió la pantalla, siguiendo cada movimiento de los bailarines. En el fondo sentía que bailar era lo que más amaba en el mundo, lo que le daba sensación de libertad y alegría. «Podríamos aprender algunos movimientos cuando mejore», dijo en voz baja, tratando de ocultar la debilidad en su voz. «Por supuesto», respondió Diego suavemente, acariciando su mano. «Bailaremos juntos. Enseñaré mis dos pies izquierdos si eso es lo que hace falta». Aquella charla encendió una chispa de esperanza en Diego. Entendió lo importante que era para Sara aferrarse a la esperanza y a los sueños, a pesar de todo. Con eso en mente,
decidió aprender a bailar. Sería hermoso poder bailar con su esposa algún día, pero a su edad parecía ser un impedimento para cumplir este sueño. Se acercó a varias escuelas de baile de la ciudad y cada una de ellas lo rechazó. Incluso en una, un joven instructor le explicó cortésmente que bailar requería aptitud física, flexibilidad y resistencia, algo que no se podía esperar de alguien de su edad. «Señor, ¿habla en serio? A su edad podría ser peligroso. Quizás debería intentar algo más fácil», sugirió otro entrenador, esforzándose por reprimir una risa. En las siguientes clases a las que asistió, lo recibieron con aún menos calidez. «¿Estás loco? ¿Empiezas a bailar a tu edad? Esto no es para viejos». Al darse cuenta de que no encontraría apoyo, Diego no se dio por vencido y decidió hacerlo solo. Al estar jubilado y tener tiempo libre, empezó a estudiar danza en casa. Compró vídeos instructivos y libros de baile en una tienda de segunda mano local y en línea. Todos los días, Diego practicaba diligentemente replicando los movimientos que veía. Grabó sus intentos ante la cámara, luego los analizó cuidadosamente y volvió a intentarlo. El proceso estuvo lleno de errores y caídas, pero con cada error, su determinación solo se hizo más fuerte. Con el paso del tiempo, los esfuerzos de Diego empezaron a dar sus frutos. Sus movimientos se volvieron más seguros y coordinados. Este proceso de aprendizaje se convirtió no solo en una forma de cumplir un sueño, sino también en una prueba de que la edad es solo un número y que los prejuicios y estereotipos no deben impedir que uno viva una vida plena. En la soledad de su hogar, en el pequeño espacio que había convertido en su estudio de danza, comenzó un nuevo capítulo de su vida. Por la mañana, abría las cortinas para dejar entrar la luz natural a la habitación, se paraba frente al espejo, encendía la lección en video y comenzaba a bailar. En aquellos momentos ante la vieja televisión, Diego dejaba de ser un jubilado agobiado por la edad y la soledad y se convertía en un bailarín absorbido por la música y el movimiento. Cada día, mientras Sara estaba en el hospital, Diego dedicaba varias horas a bailar. Era su forma de afrontar la ansiedad y la preocupación por la salud de su esposa. La danza se convirtió en su meditación, en su oración. Repetía cada movimiento con notable precisión y paciencia, como si cada paso pudiera acercar a Sara a la recuperación. Con el tiempo, el ritmo y los pasos se volvieron más familiares y Diego comenzó a agregar sus propios elementos a la coreografía. Los bailes se volvieron espontáneos, llenos de emoción y expresión. Se imaginaba a Sara mirándolo, tomándolo de la mano y bailando juntos. Por las noches, agotado, se sentaba frente al espejo y observaba su reflejo. Habían pasado tanto tiempo separados en la misma casa, les había llevado años volver a mirarse sin pelear y ahora debían enfrentarse a aquello. No perdería a Sara sin dedicarle un último baile que la hiciera feliz. Una tarde, después de visitar a Sara, pasó por un viejo local por nuevos videos de baile. Mientras estaba allí, sus ojos se posaron en un aviso en el tablón de avisos. «La ciudad busca participantes para un nuevo espectáculo de danza», decía el anuncio. «¿Qué es esto?», le preguntó al comerciante señalando el folleto. «Un casting para un espectáculo de danza. Mi madre lo mira todo el tiempo. No se ha perdido ni una sola temporada», respondió el comerciante. Diego decidió intentarlo en la audición. A pesar de sentirse cohibido por su edad entre los bailarines jóvenes y flexibles, se mantuvo firme. Su gracia y pasión por la danza impresionaron a los organizadores. Rápidamente se dieron cuenta de que tener un participante tan inusual como Diego podría ser un gran paso para aumentar los índices de audiencia del programa. «Tu actuación fue verdaderamente única», dijo uno de los jueces. «Tu habilidad puede inspirar a muchas personas de tu edad. Demuestras que la danza no conoce límites». Después de que filmara el espectáculo de danza, esperó con impaciencia su transmisión por televisión. En todo ese tiempo, no le había mencionado su participación a Sara. Quería sorprenderla. El día que los transmitían, Diego llegó al hospital con flores y una sonrisa. Encendió la televisión, sintonizó el canal y se sentó al lado de su esposa.
¿Por qué pusiste este programa? Nunca te gustó ver baile en la televisión, dijo la mujer frunciendo el ceño. El hombre sonrió en respuesta y tomó su mano. Le indicó con un gesto que prestara atención. Sara observó la pantalla, intrigada. En ella aparecieron bailarines con trajes brillantes, y Diego, quien se movía al ritmo de la música. La mujer se quedó paralizada por un momento, sin creer lo que veía. Abrió la boca sorprendida y se volvió hacia su marido. ¿Eres tú? ¿De verdad estás bailando allí?, le preguntó emocionada. Ver a su marido moviéndose al ritmo de la música, mostrando una gracia y emoción increíbles, hizo que su corazón estallara de alegría. Se rió y lloró, sintiendo todo lo que Baile y Diego lograban transmitirle. Cuando el estallido de emociones disminuyó, abrazó a su marido y le dijo: «Oh, Diego, ¿cómo pudiste mantener esto en secreto durante tanto tiempo?». Diego la besó en la frente y se levantó suavemente. Extendió su mano hacia Sara y respondió: «Déjame bailar para ti aquí en la habitación. No se necesitan cámaras ni escenarios para demostrarte cuánto te amo». La habitación del hospital estaba bañada por la suave luz de la tarde. Las cortinas, levemente corridas, dejaban entrar un rayo dorado que iluminaba el rostro de Sara con un halo cálido, casi etéreo. Los sonidos de la vida cotidiana en el exterior se oían lejanos, apenas un murmullo tras las ventanas cerradas. Dentro de esa pequeña habitación, todo parecía estar en pausa, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, observando la escena con respeto. Solo la suave melodía que brotaba del pequeño altavoz en la mesita de noche rompía el silencio reverente que llenaba el lugar. Diego, de pie junto a la cama, la observaba con el corazón encogido de amor y dolor a partes iguales. El cuerpo de Sara, frágil y agotado, yacía sobre la cama, pero sus ojos aún brillaban con ese mismo fuego que él había visto en ella desde el primer día en que la conoció, aquel día en el café. Aunque su energía se había desvanecido con el tiempo, había algo en su mirada que seguía siendo igual de potente: la pasión por la vida, por el arte y, sobre todo, por el amor que compartían. Con un movimiento lento y decidido, Diego extendió su mano hacia el altavoz y aumentó levemente el volumen. La música que comenzó a llenar la habitación era una melodía especial para ambos, la misma que había sonado durante una de sus primeras noches bailando juntos en el jardín de su casa. Cada nota parecía resonar en los rincones más profundos de sus recuerdos, evocando risas, promesas y momentos de complicidad que habían compartido a lo largo de los años. Diego respiró hondo, como buscando coraje, y dio un pequeño paso hacia atrás. A pesar de que siempre bromeaba con tener 2 pies izquierdos y de ser incapaz de bailar, ese día hizo a un lado su timidez y su torpeza. Porque no se trataba solo de un baile, era un gesto cargado de amor y devoción. Cerró los ojos un instante, evocando las noches en las que Sara se deslizaba por el suelo de su estudio, y luego, sin más, comenzó a moverse. Sus pasos eran suaves y lentos, pero cargados de una ternura palpable. Los brazos se levantaron con cautela, como si estuviera rodeando un aire lleno de recuerdos. Se desplazaba por la habitación con movimientos pequeños pero significativos, dejando que la música guiara su cuerpo. A veces giraba con lentitud, extendiendo la mano como si imaginara a Sara frente a él, bailando juntos una vez más. El tiempo parecía retroceder, y Sara, con los ojos fijos en él, lo veía no solo como el hombre que había amado durante todos estos años, sino como un verdadero bailarín. Cada movimiento, cada giro, reflejaba su vida juntos. Podía ver en la forma en que levantaba los brazos los días en los que él la había sostenido con fuerza, dándole valor cuando ella había flaqueado. Sara sentía que el pecho se le llenaba de emoción. Observaba cada gesto de Diego con una mezcla de asombro, gratitud y amor incondicional. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña pero radiante. Las lágrimas que habían estado acumulándose en sus ojos comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda conexión, porque en ese momento comprendió que Diego estaba bailando no solo por ella, sino también con ella, aunque no se moviera de su cama. Era un último regalo,
un homenaje a todo lo que habían compartido. La melodía siguió su curso, envolviéndolos a ambos en un abrazo musical. Diego, con una última vuelta pausada, terminó su baile justo frente a la cama de Sara. Sus ojos, humedecidos, buscaron los de ella. Se inclinó despacio, como si temiera quebrarla con un solo toque, y tomó su mano entre las suyas. La piel de Sara se sentía fría, pero el contacto con Diego la hizo sentir una chispa de calor que pareció encenderse en su corazón. «Amor», murmuró el anciano con un susurro lleno de ternura. «Gracias por cada uno de los días que pasé a tu lado». Su voz se quebró un poco, pero él continuó. «Gracias por enseñarme a ver el mundo con tus ojos, por cada risa, por cada lágrima. Te amo más allá de las palabras, y siempre lo haré, estés donde estés». Sara lo miró en silencio. Sus dedos acariciaron suavemente los de él. Había tanto que decir, pero no era necesario. El lenguaje que compartían en ese momento iba más allá de las palabras. La sonrisa en sus labios era tranquila, la expresión de alguien que, a pesar del dolor y la adversidad, se sentía en paz. Los segundos pasaron como en un sueño, hasta que los párpados de Sara comenzaron a cerrarse, lentamente. Pero no había tristeza en su rostro. Sus ojos, que miraban fijamente a Diego, se despidieron con un brillo de amor, gratitud y satisfacción. Estaba dejando el mundo, pero lo hacía sabiendo que había vivido plenamente, que había amado y había sido amada de la manera más pura y hermosa posible. Diego la vio partir, una sonrisa serena dibujada en su rostro, mientras los últimos vestigios de vida se desvanecían suavemente. Cuando Sara se fue, lo hizo con una expresión de calma, su semblante relajado y sereno, como si estuviera simplemente cerrando los ojos para soñar. Diego continuó sujetando su mano, su pulgar trazando pequeños círculos en la piel suave. No la soltó ni un segundo. En su corazón, una ola de tristeza y alivio se entrelazaban, pero sabía que Sara se había ido en paz, rodeada de todo su amor. Se inclinó hacia ella y con voz entrecortada murmuró su último adiós. «Siempre serás mi inspiración, mi musa, mi razón de ser. Hasta el último de mis días seguirás danzando en mi corazón». El hombre se quedó junto a ella, en silencio, con la sensación de que, aunque su cuerpo se había ido, la esencia de Sara permanecería en cada rincón de su vida. La habitación, que antes parecía tan opresiva, ahora estaba impregnada de una calma casi celestial, y Diego supo, mientras apretaba con suavidad la mano que ya no respondía, que ella se había ido en paz, con la certeza de que había sido profundamente amada, y que su último sueño, el de ver a Diego bailar para ella, se había hecho realidad. Los días siguientes, la historia de cómo aprendió a bailar para el último sueño de su difunta esposa se extendió rápidamente entre los residentes. Los profesores que alguna vez lo habían rechazado llamaron a su puerta esperando convertirlo en uno de sus alumnos, pero Diego los rechazó. «Te reíste de este viejo que solo quería bailar, recuérdalo. Yo no he olvidado tu desdén», le respondía a cada uno. Con el tiempo, la historia de Diego y Sara quedó en el pasado. El interés del público disminuyó, las llamadas telefónicas se detuvieron y las invitaciones a espectáculos de danza dejaron de llegar. Aunque el mundo los había olvidado, Diego no se sentía abandonado ni desamparado. Encontró consuelo y propósito en su pasión y en los recuerdos de Sara, que continuaron viviendo en cada uno de sus movimientos. El estudio que alguna vez había sido de su esposa, ahora estaba lleno de fotografías y recuerdos de ambos. Aquel sitio se había convertido en su refugio. Todas las noches, cuando el sol se ponía en el horizonte, Diego ponía música, melodías suaves, baladas rítmicas, a veces incluso algo juvenil. La luz del estudio proyectaba sombras largas y suaves, y Diego bailaba con los ojos cerrados. Imaginaba que Sara estaba a su lado, imaginaba que bailaban juntos otra vez. A veces, en las noches especialmente tranquilas, le parecía sentir la presencia de Sara a su lado, ver su sonrisa en el reflejo del viejo espejo, oír su dulce voz. Esos momentos eran sagrados para él. Le recordaban que, aunque la vida continuaba,
el amor que sentía por Sara jamás se desvanecería. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, suscríbete al canal y dale un me gusta a este vídeo. Así podré seguir trayéndote nuevas historias dulces y conmovedoras como la de Sara y Diego. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de inspiración.